chicas, bienvenidas nuevamente a mi canal. Hoy vamos a hacer el tutorial de ojos perfecto para estas fiestas, para Navidad. Así que vamos a comenzar. Para el tutorial de hoy voy a usar la paleta Desnudas Exótica de la marca Alamar Cosmetics. Y vean qué hermosos tonos tiene. Tiene neutrales, tiene brillositos, tiene este que es como un rosita. Pero hoy voy a estar usando los neutrales y estos brillositos de acá. Y como ya saben, preparo mi párpado con el mismo corrector de L'Oreal que me han visto usar. Y lo difuminamos con nuestra brochita. También lo puedes difuminar con una esponjita si también prefieres. Y muchas gracias a todas las que participaron en mis sorteos. Como saben, hice 3 sorteos de Navidad, pero sí escogí 3 ganadoras, una para cada regalo. Y estoy muy contenta que este año, en este tiempo de Navidad, pude regresar un poquito de agradecimiento por todo el apoyo que me dan. Voy a comenzar con la sombra que se llama Tentación, con una brocha de difuminar sueltita. Este maquillaje no lo quise hacer complicado porque quiero que lo puedan recrear todas, desde principiantes hasta avanzadas en el maquillaje. Quiero que puedan lograr este maquillaje fácil, así que no hice ninguna técnica complicada. Aquí comienzo a toquecitos y lo voy a hacer en esta área del párpado y lo voy a llevar un poco hacia arriba. Va a ser un ojo neutral y decidí hacer un ojo neutral un poco más suave porque lo voy a acompañar con un labio oscuro mate. Voy a hacer un labio con estos 2 tonos, así que quiero que los labios en este maquillaje sea el enfoque, así que el ojo va a ser un poquito más suave, como un maquillaje festivo para estas fechas de diciembre. Y pues ya se acerca Navidad, ya se acerca Nochebuena, así que pues perfecto para estas fechas. Y pues les voy a traer algo más dramático y con más brillo para Año Nuevo, así que esténse atentas, chicas. ¿Y qué piensan hacer de cena, chicas? ¿Qué piensan hacer para la cena de Nochebuena? Yo voy a hacer unos deliciosos tamalitos. No sé de postres y no sé la verdad todavía qué voy a hacer. Pero sí, chicas, aunque no lo crean, sé cocinar muy bien, ¿ok? No piensen que hay solamente sé maquillar y estar aquí en YouTube y que sacándome fotos de maquillaje y que lo mío todo es solamente maquillaje. No, chicas. No, a mí me encanta la cocina, a mí me encanta cocinar también. La verdad sí me gusta mucho. Nunca comparto lo de mi vida. Sí me gustaría hacer a veces como vlogs un poquito más de cosas aparte de belleza. Pero a mí me encantan las ensaladas mucho. Y me encanta el pollo. Me encantan las cosas que saben ricas pero que son saludables. Pero díganme en los comentarios qué piensan hacer de cena, chicas, o solamente o van a comprar algo. También mucha gente compra, no hay nada malo con eso. Van a cocinar, van a comprar, van a hacer algo en su casa, se van a juntar en la casa de alguien. Ahora con otra brocha voy a tomar esta sombra que se llama Gata Fiera y ese solamente lo voy a estar aplicando en la esquina. No lo voy a llevar tan adelante como hice con la primera sombra. Eso lo quiero más aquí porque le quiero dar un
un poquito de un toque ahumado, pero no en todo el ojo, solamente en esta área. Y aquí se lo estoy haciendo en circulitos para ir difuminándolo más hacia arriba y hacia afuera. Un poquito de cafecito, chicas, para estar bien despiertas. Y sí, mi taza casi tapa toda mi cara. Pero me encanta esa taza. Ok. Ahora con la misma brocha que usé para la primera sombra, sin agregar más producto, solamente voy a difuminar hacia afuera, que no se vea marcado. Ahora con una brocha más pequeñita estoy tomando la misma sombra oscura, solamente para enfocarme en esta área de aquí. Y ahora sí, aplicar la sombra en esta área en forma de toquecitos. Solamente tomando la primera brocha nuevamente para difuminar un poquito aquí esta área. Con otra brochita voy a tomar nuevamente un poquito de la sombra Tentación nuevamente, solamente para aplicarla un poquito aquí en el centro. Un poquito más. Así. Con esta brocha voy a tomar de esta sombra brillosita que está bien hermosa, se llama Única. Y eso lo voy a estar aplicando aquí en medio. Oh, sí. Me encanta. Wow. Es que no estaba segura si iba a aplicar bien con la brocha, porque no sé si han visto algunas sombras que aplico sombras brillositas como que con las brochas no, pero esta sí queda hermosa con esta brocha. Y me encanta porque parece como si fueran brillitos esos sueltitos, pero es como un toque perfecto. O sea, no quiero tanto, solamente un toque, y es lo que me está dando. Vean qué hermosa. No sé si la pueden ver en cámara como la veo en el espejo, pero está preciosa esta sombra. Voy a usar mi delineador líquido que me han visto usar muchas veces. Ahora voy a delinear mi línea de agua con este delineador de CoverGirl en Rich Brown, que viene siendo un café. Ahora voy a usar mi rímel de Smashbox, el Super Fanned Out Mascara. Y este me encanta también la brochita. ¿Okay? Y solamente estoy aplicando una capa, pero la separa tan bonito. No me acordaba que este es uno de mis rímeles favoritos.
Déjenme hago las pestañas de abajo. Chicas, disculpen, se me apagó la cámara, no me di cuenta. Pero terminé delineándome los ojos con mi mismo líquido delineador un poquito solamente porque sentí que sí se miraba mejor. Y pues ya solamente me apliqué las pestañas. Antes de terminar el video, quiero agregar un poquito más de brillito, así que voy a agregar este de la marca Half Magic y es el Glitter Puck. Es el Glitter Puck Dopamine Sparkle. Vean qué bonito está y con una brochita bien planita. Quiero agregar solo un poquito más de brillo antes de que se vaya. Vean qué bonito, solamente un toquecito más. Para compensar que no me vieron delinear y aplicarme las pestañas, les traigo un poquito más de brillo. Vean qué bonito. Este brillo es uno de mis favoritos. Pienso que ya sacaron nuevos colores. Me ha durado muchísimo, vean. Todavía tengo. Y este también lo aplico en el rostro. También. Se ve hermoso. Ok, voy a aplicar solamente un poquito aquí. Vean qué hermoso brillo. Lo puedo hacer en el centro de la nariz. Vean qué bonito se ve. Y en el cabello también si quieren. Este brillo es multiusos, chicas. Se ve hermoso. Bueno, hermanas, así es como nos quedó este tutorial. Muy glamurosas, con un maquillaje un poquito más suave que los que he hecho. Perfecto para estas fiestas, para Navidad. Déjenme saber si lo piensan usar en Navidad, en Año Nuevo. Este queda perfecto con un vestido blanco, rojo, negro, café, color neutros. Yo lo voy a hacer con un labio vino, pero queda con un labio rojo, vino, también un pálido, un neutro. Pues los veo en mi siguiente video, hermosas. Espero que les haya gustado. Si les gustó, regálenme su like, suscríbanse para que no se pierdan mis siguientes tutoriales y prendan sus notificaciones para que sean las primeras en saber cuando suba mi siguiente tutorial. Y pues las veo en el siguiente video. Les pienso traer al menos 2 más para Año Nuevo. Así que hasta la próxima, hermosas. Bye.